Bien, buenas noches. Vamos a repasar entonces el tema de demostraciones de conjunto. En este caso, este ejercicio nos pide demostrar que el complemento de la diferencia de los complementos es igual a la unión de A con B complemento. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar dos definiciones, ¿ya? Las definiciones son las siguientes. La primera es la definición de igualdad. Un conjunto A es igual a un conjunto B si y solamente si A está incluido en B y B está incluido en A. Esto lo llamamos igualdad. Ahora la inclusión. A está incluido en B. Esto equivale a decir que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ok? Bueno, de este caso lo voy a borrar y voy a ocupar esas definiciones acá. Nos dice A y B son conjuntos. Demostrar que este conjunto es igual, recuerden, es igual a este otro conjunto. Los dos son conjuntos. Es como si esto fuera A y esto fuera B. Entonces, la solución es la siguiente. Yo voy a decir la demostración se hace de la siguiente manera. A complemento menos B complemento, todo complementado, es igual a A unión B complemento. Si, vamos a cambiar de color para que lo distingamos. Si y solamente si, aquí hay dos cosas. El ingeniero lo llama las dos tareas. Es decir, que A complemento, que es el primero, menos B complemento, complemento, está incluido en el otro, en el segundo. A unión B complemento. Y también se cumple lo siguiente, que al revés, A unión B complemento debe estar incluido, ¿dónde? En el primero. A complemento menos B complemento. Así. Y de aquí nosotros decimos, esta es mi tarea 1 y esta de acá es mi tarea 2. ¿Ok? Y esta demostración termina en dos demostraciones, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que decir por demostrar 1. ¿Y qué tenemos que demostrar? Que A complemento menos B complemento, esto que está con rojo, cerrado, aquí falta un complemento por si acaso, cerrado, complemento, está incluido en A unión B complemento. Y esto de acá, que podemos inferir la definición de la inclusión. Y decimos que si X pertenece al primer conjunto, A complemento menos B complemento, complemento, entonces X pertenece a A unión B complemento. ¿Ok? Y aquí tenemos una condicional. ¿Y qué es lo que hacemos? Sencillo. Para hacer esta demostración vamos a usar lo que es la demostración condicional. Y este de acá es el antecedente.
Para hacer demostración condicional, partimos del antecedente y llegamos o demostramos el consecuente, ¿no? Así que es eso lo que vamos a hacer. Yo voy a tener entonces por demostración condicional tomando o partiendo del antecedente de 1, ¿qué tenemos? Esto de aquí, este es el antecedente. X pertenece a complemento menos B complemento, complemento. ¿Ok? Y lo que yo debo tratar o lo que yo debo demostrar es el consecuente. Es decir, parto del antecedente y llego al consecuente. Así que es eso lo que vamos a hacer. En un primer paso, yo voy a decir lo siguiente. Voy a aplicar puras definiciones. Lo primero que voy a definir es este complemento de aquí. ¿Ok? Ese complemento yo lo voy a definir de la siguiente manera. Si X pertenece a ese complemento, X no pertenece al conjunto del complemento. ¿Y cuál es ese conjunto? Todo esto de aquí es el conjunto de ese complemento. Nos queda entonces que X no pertenece a complemento menos B complemento. Ahí le ponen ustedes la justificación, definición del complemento. ¿Ok? Segundo, esto de aquí es equivalente a decir lo siguiente. Si X no pertenece a ese conjunto, puedo decir que no es verdad, no X pertenece a ese conjunto. Y a esto nosotros lo llamamos un cambio de notación. ¿Ok? 3. Entonces, yo sé que X pertenece a esta diferencia, ¿recuerdan? La definición de la diferencia se escribe de la siguiente manera. Voy a anotar la negación y voy a abrir un paréntesis. Si X pertenece a esta diferencia, entonces X pertenece al primero, en este caso este es el primero, a complemento, y ¿qué dice la diferencia? No pertenece al segundo. El segundo conjunto es B complemento. ¿Ok? 3. Ustedes le ponen definición de la diferencia relativa. ¿Ok? Un cuarto paso es el siguiente. Yo voy a tener que hacer la ley de De Morgan. ¿Ok? 4. Ley de Morgan. ¿Y cómo es esa ley? Si tenías negación de P y Q, ¿qué podías concluir? Negación de P o negación de Q. Lo mismo. Negación de X pertenece a complemento y, perdón, la I ya no es I. ¿Qué pasa? Se es una O. Negación X no pertenece a B complemento. Ahí está. La aplicada, la ley de De Morgan. 5. Yo voy a definir, primero voy a hacer lo siguiente. X pertenece a complemento, unión. Esa negación va aquí afuera. Negación de aquí y la negación de esa E negada, negación. X pertenece a B complemento. Eso es un cambio de notación.
¿Ok? Ahora sí, ¿qué tengo aquí? Una doble negación. Entonces, por doble negación, esto es una afirmación. X pertenece a B complemento. ¿Ok? Doble negación. ¿Ok? Ahí lo tenemos. 7. Voy a definir de la siguiente manera. Recuerden que necesito una unión y solo un complemento. Así que voy a tener negación X no pertenece a complemento. Ese complemento, mejor dicho, es X no pertenece a A. O X pertenece a B complemento. Lo voy a dejar. Ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos definido el complemento. ¿Ya? Otro cambio de notación, nos quedaría negación, negación, X pertenece a A. Ahí está. Un cambio de notación. ¿Ok? Por doble negación, ¿qué nos queda? X pertenece a A o X pertenece a otro conjunto, que es B complemento. Y como es la O inclusiva, o pertenece a ambos, ¿no? Esto es doble negación. Así que si X pertenece a este conjunto A, o pertenece a este otro, o a ambos, porque no es exclusiva, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar lo siguiente en el paso 10, que X pertenece a la unión de ambos, es decir, a unión B complemento. 10. Definición de unión. ¿Ok? Y ahí está. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo en la demostración condicional es siempre demostrar el consecuente. A partir del antecedente, demostrar el consecuente. Así que ustedes pueden decir lo siguiente. Por tanto, esto es X pertenece a complemento menos B complemento C. Por demostración condicional podemos concluir lo siguiente. X pertenece a unión B complemento. ¿Y esto qué es? Sencillo. A complemento menos B complemento, complemento, incluido ¿dónde? En A unión B complemento. Y justamente es esto de aquí la conclusión. Esa es mi última conclusión. Así que queda demostrado el primer paso. ¿Ok? Ahora, para hacer el segundo paso, ustedes van a partir del último y se van a dar cuenta que van a hacer todos estos pasos a la inversa. Eso es para demostrar 2. ¿Eso qué quiere decir? Le voy a poner entonces lo siguiente. Trabaja por demostrar 2. Ah, no, está con romano, ¿no? Y hacen el mismo análisis. Dicen A unión B complemento debe estar incluido. ¿Qué dice el 2? Incluido en el otro, ¿no? Debe estar incluido acá. A complemento menos B complemento, complemento. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos hacer lo siguiente. X pertenece a A unión B complemento. Entonces, X pertenece a complemento menos B complemento, complemento. Ahí tengo antecedente y consecuente.
Así que por demostración condicional de 2, ¿cómo empezamos? X pertenece a A unión B complemento. Y se van a dar cuenta que eso es esto de acá. Exactamente, ¿no? Este es el inicio de este otro lado. Así que van a decir, primer paso. Si no saben qué hacer en el primer paso, si hicieron la primera, ya tienen la segunda. Definir la unión, dice. A ver, vamos a definir la unión. ¿Cómo se define la unión? Definición de unión. Si X pertenece a esta unión de dos conjuntos, entonces X pertenece a A, o X pertenece al segundo, que es B complemento, o a ambos, es una O inclusiva. Definición de unión. Ahí está. 2. ¿Qué más habíamos hecho? Doble negación, dice. Una doble negación. Negación, negación. X pertenece a A o X pertenece a B complemento. Esto es 2. Doble negación. 3. Un cambio de notación, ¿no? Negación, X no pertenece a o X pertenece a B complemento. 3. Cambio de notación. 4. Creo que aquí hicimos lo siguiente. Negación, X pertenece a complemento. Si esta X no pertenece a A, entonces pertenece a su complemento. Esa es la definición del complemento. ¿Ok? Copiamos lo del otro lado. X pertenece a B complemento. 5. ¿Qué más podemos hacer? Creo que hicieron lo siguiente. Se hizo que la negación salga afuera. Y vamos a tener lo siguiente. Una ley de De Morgan, LD. Podría ser LD, ¿ya? De la siguiente manera. Negación. X pertenece a complemento. La O se hace una I. Y la negación acá tiene que estar. Negación de X pertenece a B complemento. Justamente es eso. Ley de De Morgan aquí. 6. ¿Qué más tenemos? Negación. Si X pertenece a complemento y X no pertenece a B complemento. La 6 es un cambio de notación. La 7 es lo que interesa ahorita. Negación. X pertenece aquí y no pertenece acá. Entonces, X pertenece a complemento menos B complemento. ¿Qué definición es esa? Definición de diferencia relativa. ¿Ok? 8. X aquí lo está negando, entonces X no pertenece a complemento menos B complemento. 8, cambio de notación. Y por último, la 9. Si X no pertenece a ese conjunto, X pertenece al complemento. 9. Y listo. De hecho, lo hicimos en menos pasos. Ya Definición solamente lo del hacemos al complemento. revés, ¿no? Haciendo ya el primero. Claro, Ya si te das es cuenta, prácticamente como nomás. es lo mismo, pero al revés, ¿no? Sí, Ya, ya, gracias. ahí está. Por tanto, hemos demostrado esto de acá, ¿no? Que A unión B complemento incluido A complemento menos B complemento
complemento. Ahí está. Y ahí queda demostrado 2. Y como conclusión final, conclusión por adjunción de Romano 1 y Romano 2, la tarea 1 y la tarea 2, podemos afirmar que ya demostramos esta doble inclusión, que es esta 1 ya está demostrado y esta 2 ya está demostrado. Por adjunción, es decir, que le voy a poner esa i, ¿a qué es equivalente? Pues justamente a que A complemento menos B complemento complemento es igual a A unión B complemento. Y ahí queda demostrado. Queda demostrada la igualdad. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con otra demostración. En este caso, la demostración es justamente que la diferencia de un conjunto con sí mismo es el vacío. ¿Ok? Para ello vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a utilizar lo que es la reducción al absurdo y vamos a tomar lo siguiente. Yo tengo este conjunto, por tanto, como premisa voy a añadir lo siguiente. X pertenece a ese conjunto, A menos A. ¿Ok? 2. Voy a hacer uso de la regla de premisa para añadir esta igualdad. Y voy a tener que A menos A es diferente del vacío. 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la demostración al absurdo? Básicamente encontrar una contradicción cualquiera. Y yo ya tengo mi contradicción. Resulta ser que X pertenece a A y X no pertenece a A. ¿Esto por qué? Estamos usando la definición de diferencia relativa de la premisa 1. ¿Ok? Ahí está mi contradicción. Así que por reducción al absurdo de 2 y 3, volvemos a negar la premisa añadida que es A menos A y decimos que A menos A es el vacío. Ahí queda demostrado. Otro ejercicio que tenemos de demostración es el siguiente. En el práctico creo que está este. Y yo voy a decir lo siguiente. Esta es mi premisa 1. Esta es mi premisa 2. Y esta es mi conclusión. ¿Ok? Así que voy a demostrar lo siguiente. Sabemos que podemos demostrar todo esto que es una inferencia. Recuerden, las inferencias tenían este formato y todas ellas inferían en Q. ¿Qué es lo que se demuestra en una inferencia? La conclusión, es decir que A está incluido en C. ¿Cuál es mi premisa 1? Mi premisa 1 es que A está incluido en B. Y también sé que B está incluido en C. Esa es mi premisa y mi premisa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A partir de las premisas, inferir esta conclusión. Y yo voy a decir lo siguiente. X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto es la definición de inclusión. Recuerden, si ya está incluido en B, sus elementos están en A, entonces están en B. 4. Lo mismo para la 2. X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Definición de inclusión. Esta es de la 1 y esta es de la 2. 5. ¿Qué tenemos acá? Un silogismo hipotético.
de 3 y 4. Nos quedaría XA, XB, BC. ¿Cuál es el tramo final? XA, entonces X pertenece a C. Y esto lo definimos de la siguiente manera. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a C. A está incluido en C. Definición de inclusión. ¿Ok? Y queda demostrado que A está incluido en C, que básicamente nos dimos cuenta que es una inferencia. Bien, en este caso tenemos lo siguiente. Nos dice que si A está incluido en B, es equivalente a que B complemento está incluido en A complemento. ¿Ok? En este caso no es una igualdad, sino más bien una equivalencia. Y para ello sabemos que A y B son conjuntos. Y la demostración sería de la siguiente manera. A incluido en B es equivalente a B complemento incluido en A complemento. Esto es dos cosas. Primero, que voy a tener que hacer dos demostraciones. La primera es en este sentido y la segunda en este otro. ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí es A incluido en B, infiere que B complemento, inclusión A complemento, y que B complemento incluido en A complemento infiere que A está incluido en B. ¿Ok? Aquí está la primera y está la segunda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a demostrar uno. Si ustedes se dan cuenta, la única premisa es esta y la conclusión es esta de aquí. Podría tomarse también como una doble demostración condicional, pero en este caso vamos a hacer una doble inferencia. Es decir, esta es mi premisa 1 y esta es la conclusión, y en este caso esta es mi premisa 1 y esta es la conclusión. En el caso de la primera, yo voy a tener que A está incluido en B. ¿Y esto qué infiere? Infiere lo siguiente: X pertenece a A, entonces X pertenece a B. La 1 se llama definición de inclusión. La segunda, yo voy a hacer lo siguiente. Yo sé que P entonces Q es totalmente, lógicamente equivalente, mejor dicho, a negación de Q. Entonces, negación de P. Esto se llama ley de transposición. Entonces, yo voy a decir, no es verdad que X pertenece a B. Entonces, no es verdad que X pertenece a A. Para la 2. Y esto es ley de transposición. ¿Ok? En la tercera, esto es X no pertenece a B, X no pertenece a A. Cambio de notación. 4. Si defino el complemento, sería X pertenece a B complemento, entonces X pertenece a A complemento. 4. Y esto de acá es definición del complemento. 5. Si X pertenece a este conjunto, entonces pertenece al otro. B complemento está incluido en A complemento. Y eso se llama
definición de la inclusión. ¿Ok? Y aquí queda demostrada la primera parte. Faltaría la segunda, que es básicamente lo mismo. Toda esa segunda parte, la demostración 2, en este sentido. ¿Ok? Demostrar 2 es seguir de aquí hasta acá. Si se dan cuenta, es lo mismo, pero al revés. ¿Ya? Bien, en este caso tenemos una demostración con vacío. De manera general, cuando hacemos demostraciones al vacío, ustedes piensen en reducción al absurdo. ¿Ya? Así que vamos a demostrar lo siguiente. Que el vacío está incluido en A. ¿Ok? Siguiente cosa. Una premisa que voy a añadir. Si yo me refiero al conjunto A, yo sé que al menos existe un elemento que pertenece a este conjunto. Si sé que A es distinto del vacío, yo puedo afirmar que existe un elemento X tal que X pertenece a A. ¿Ok? Y es justamente eso lo que voy a utilizar como premisa. Y voy a decir que X pertenece a A. ¿Ok? 2 es el paso de la demostración por reducción al absurdo. Y nos dice lo siguiente. Que el vacío incluido en A es falso. El vacío no está incluido en A. Esa es otra premisa. ¿Y con qué razón hemos utilizado esta premisa? De la siguiente forma. Yo sé que esa inclusión se escribe de la siguiente manera. X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. 4. Esto no es RP, esto se llama definición de inclusión. Del 2. Esta negación, si no se la saben, es así. X pertenece al vacío, la condicional es una negación y una O. X pertenece a definición, no, esto se llama implicación material. De la tercera premisa, para la quinta premisa, voy a hacer LD, ley de Morgan, en la premisa 4. Negación, negación, X pertenece al vacío. Y negación de X pertenece a A. Voy a simplificar y voy a tomar solamente esta. Simplificación de 5. Y voy a hacer una adjunción de la primera con la sexta. Y voy a decir X pertenece a A y no es verdad que X pertenece a A. Aquí tengo mi contradicción. Por tanto, reducción al absurdo de 2 a 7. Yo tengo que esta premisa es una contradicción. Para volverla una tautología, ¿qué debemos hacer? Volverla a negar. Y por doble negación nos queda lo siguiente. Vacío incluido en A. Ahí queda demostrado. Bien, en este caso tenemos la demostración de que un conjunto es igual a sí mismo. Podemos hacer de dos formas. La primera es utilizar la definición de igualdad y esto sería A igual a si solamente si A está incluido en A y A está incluido en A. Por idempotencia, ustedes saben que esto es P y P.
A incluido en A y podríamos solo demostrar esto. O podemos hacer lo siguiente. De forma directa yo voy a decir lo siguiente. Voy a ocupar la reducción al absurdo y voy a decir que no es verdad que A es igual a A. Regla de premisa. 2. No es verdad que A está incluido en A y A está incluido en A. Definición de igualdad. Y vamos a llegar a lo siguiente. Esto es como P y P, ¿no ve? Así que yo voy a tener negación de A incluido en A por idempotencia. Si son iguales, puedo tomar solo una. La 4. Esto es negación de X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Implicación material de la tercera. No, perdón. No es implicación material. Yo estoy definiendo definición de la inclusión. Lo que sigue es implicación material. Y me va a quedar así. Negación de X pertenece a A o X pertenece a A. Esto es implicación material de la 4. 6. Ley de Morgan de la 5. Negación, X pertenece a A. La O se hace una I. Negación, no hay negación, se copia. Negación, X pertenece a A. Ahí está la contradicción. ¿Qué nos queda hacer? Reducción al absurdo de la primera hasta la sexta. Nos damos cuenta que esto de aquí es una contradicción. La premisa añadida es contradicción. Para hacer la tautología la volvemos a negar. Y nos queda A igual a A. Demostrado.